de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Habíamos prometido predicar sobre la palabra de la cruz. Vamos a tomar este versículo que es maravilloso. Sé que Dios le va a hablar de manera especial. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Leo por segunda vez. Porque también Cristo padeció recuerda esta palabra, una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados. Segunda verdad, el justo por los injustos. Él no hizo pecado, no se halló mentira en su boca. El justo por los injustos. Él, un Dios santo, por nosotros los pecadores. El justo por los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Bendiciones a los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan, que se están conectando en este momento a través de las redes. Y a los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Encuentro con Dios, bendiciones. La palabra de la cruz, dice la Biblia en Corintios, que es locura a los que se pierden. Pero a nosotros los creyentes, la palabra de la cruz es poder de Dios. El apóstol Pablo dice, yo me gloriaré en la cruz de Cristo. Pablo entendió y descubrió el poder del mensaje de la cruz y el poder del mensaje de la sangre de Jesús. Satanás teme a la sangre vertida en la cruz, porque en la sangre del Hijo tiene poder, tiene autoridad. El mensaje de la cruz, que tanto la humanidad necesita entender y comprender, está reflejado en este sencillo versículo, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Recuerde cuál fue la razón de la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué se necesitaba? La respuesta es sencilla: por el pecado del hombre. Por causa del pecado del hombre, Jesús tuvo que morir en la cruz y derramar la sangre que derramó sobre ella. Analice, piense. Cuando vemos actualmente las noticias, sea escrita o por televisión o por radio, y vemos lo que pasa en este mundo, las violaciones, vemos las corrupciones, vemos las fornicaciones, vemos la maldad que el hombre hace. Nunca se menciona la palabra pecado, pero por causa del pecado, este es el fruto del hombre. Estas son las obras de la carne en el hombre. Pero nosotros que conocemos la palabra, sabemos que por causa del pecado, el hombre hace esto. El hombre en un momento de ira e intenso dolor, le quita la vida a su hijo, a su hija, a su esposo. Pero entendemos que más que esa situación, que la gente la puede estudiar en la psicología, es una parte espiritual, por causa del pecado, por causa de seres demoníacos que opresionan a la gente a hacer lo malo ante Dios. El pecado fue la razón por la cual el Hijo del Hombre, como un día como hoy, fue levantado en la cruz, por causa del pecado. Recuerda estas verdades. La primera, la vida en la tierra es corta. Los primeros hombres vivieron 930, 960, 900, 800 años, y la edad fue bajando hasta hoy.
Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, puso un límite después del diluvio de 120 años. Condicionó la estadía del hombre en la tierra por causa de la maldad, por causa del pecado, acortó los días. Hoy dice la Biblia que los más robustos es a los 70, a los 80. Ya luego es muy complicado la vejez. Los años del hombre en la tierra son cortos. Lo segundo, la muerte es segura. Entienda usted que me escucha en esta tarde. Usted va a morir. Y la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Usted tendrá que dar cuenta a Dios de su vida y de sus pecados. Si no los abandonó en vida, será culpable de juicio, de condenación. Por eso vino Jesús, por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para cancelar la deuda de tu pecado y mi pecado. No mueras en pecado, muere en Cristo, abandona tu pecado, porque de cierto vas a morir, vamos a morir. Lo tercero, el pecado es la maldición del hombre. Es algo terrible, que el diablo no quiere que la gente diga eso. Cuando escuchan pecado, cree la gente que es religión. No es religión, es lo que Dios ha dicho. Que la paga del pecado es muerte. Y cuando tú pecas y haces lo malo, la consecuencia te viene. Puede durar un tiempo largo, un tiempo corto, pero al final viene el fruto y no será bueno. La maldición es el pecado. Pero hay una buena noticia. Usted que me escucha en esta tarde, Jesús es la cura para el pecado. Por eso estamos en esta tarde invitándolos a que se conectaran para que escucharan este mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo. Jesús es la cura para el pecado del hombre. Por eso fue a la cruz a morir por nosotros. Vamos a aprender en esta tarde por qué el Señor tuvo que morir en la cruz y cómo Él se encargó del pecado. A través de un sencillo ejemplo entendamos el principio. Si una persona va a usted y le golpea su rostro, le golpea su cara, una persona, alguien que usted no conoce, le golpea, y supongamos que usted se compadece de esa persona y lo perdona, y le dice usted a esa persona: mira, me golpeaste, te perdono. Y esta persona que le golpeó a usted dice: yo no requiero eso, yo me siento bien, yo ya me perdoné. ¿Usted qué opinaría de eso? Y si aparte de eso aparece en escena otra persona diferente a usted y al que le golpeó, y dice: no se preocupen los dos, ya yo los perdoné a ustedes. Eso es lo que hoy en día vemos en la humanidad. La gente peca ante Dios y la gente no se quiere arrepentir. La gente, según la filosofía del hombre, el hombre se puede perdonar a sí mismo. Es una fábula. El hombre no se puede perdonar a sí mismo. Quien perdona los pecados del hombre es Dios. Nadie más puede perdonar los pecados del ser humano, solamente Dios, a través de su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario. Quien recibe el golpe en el rostro es el que puede perdonar, en el ejemplo que le puse, no el que golpea. Si usted peca contra Dios, no piense que usted se puede perdonar a sí mismo y puede cambiar a sí mismo. No, usted tiene que ir a quien ofendió, a quien lastimó, e ir y pedir perdón usted. Y la Biblia dice, amigo que me escucha, hermano que me escucha, que Dios es santo y Él no pasará por alto el pecado de nadie, de ninguno. Así que, entendiendo esta verdad, tampoco puede aparecer la religión hecha por hombres diciendo que ellos pueden perdonar a los seres humanos. No, ningún hombre en esta tierra puede perdonar los pecados del hombre, ni absolverlos. Solamente Dios a través de su Hijo. Jesús, estando en carne, perdonó los pecados de muchas personas. Y los fariseos, los escribas, los saduceos se ofendieron, porque decían: solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, entonces hacía milagros. Por cuanto el Padre le dio al Hijo,
también la bendición o el deber de hacer juicio y de perdonar pecados. Así que, amigo querido que me escuchas, entiende una cosa: la religión no te puede perdonar tus pecados. Ningún hombre puede perdonar tus pecados. Solamente Dios. Reconócelos, arrepiéntete, abandónalos y pide al Señor que te perdone, y Él te puede perdonar. La primera verdad de 3 verdades que queremos enseñar en esta tarde, para que los que están escribiendo lo puedan hacer. Número 1, el sufrimiento vicario de Cristo en la cruz. La palabra vicario significa sustituto, en lugar de otro, suplente. El sufrimiento suplente, sustituto de Jesús en la cruz. El justo por los injustos. Como el hombre no podía pagar la deuda, Dios se hizo hombre y en la condición de hombre tomó nuestro lugar. El justo por los injustos. La Biblia enseña acerca de esta gran verdad, la verdad de la sustitución. Nosotros no podíamos ser librados, no podíamos vencer el pecado. Por eso Jesús, cuando vino en su carne, venció al pecado. Él no pecó, no se halló pecado, no se halló mentira en su boca. Él condenó en su carne al pecado. Él venció lo que tú y yo no podíamos vencer. Él tomó nuestro lugar de sustituto. La sustitución se enseña en la Biblia. Hay una parte interesante que descubrí. Es que en Belén se criaban los corderos de la Pascua. Eran corderos especiales. Y en la semana de la Pascua, estos corderos subían de los campos de Boz en Belén, subían por el monte del templo y entraban por las puertas de las ovejas. Eran examinados por el sumo sacerdote, por los levitas y por los sacerdotes. Hoy, un día como hoy, Jesús hizo lo mismo. Hace 8 días atrás, donde la gente celebra el Día de Ramos o el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús se monta en un pollino y entra a Jerusalén, y la gente entonces lo ovaciona: salve, salve el Rey de los judíos, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque todas las ovejas especiales, los corderos de la Pascua, debían entrar en el momento de la Pascua para ser preparados y una semana después ser sacrificados. Cuando Jesús fue llevado al monte Moriah, que está junto al templo de Jerusalén, y fue levantado en la cruz, en esa misma hora, a las 3 de la tarde, los sacerdotes cogían un cuchillo afilado, se lo ponían en la barbilla del cordero y le quitaban la vida. La sangre se vertía en la tierra. A esa misma hora, a las 3 de la tarde, Jesús estaba muriendo por toda la humanidad. Y recuerden, amigos y hermanos que me escuchan, cuando Él estuvo allí en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, Él dijo una palabra que a mí me encanta. Él dijo: consumado es, pagado está, hecho está, la deuda ha sido cancelada. Por eso dice la Biblia: porque también Cristo padeció una sola vez, hace más de 2000 años, una sola vez. Él dijo: ya no más corderos de Pascua, ya los pastores, ya los sacerdotes, los levitas, ya no tienen que traer más ovejas, más corderos, ya no tienen que haber más sacrificio. Yo, el Hijo de Dios, estoy muriendo por la humanidad. Cancelado está, pagado está, hecho está. Bendita sea la gloria del Señor. Su maravilloso amor pagado está en la cruz. Mientras Jesús moría, la gente que practicaba la ley en ese momento estaba sacrificando a los corderos de la Pascua, cuando realmente en el monte Moriah, a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios estaba siendo levantado en una cruz y su sangre estaba siendo vertida. Así como el Padre había dicho en la Pascua que el Cordero debía ser degollado con un cuchillo afilado,
el Hijo del Hombre, estaba siendo traspasado por una lanza en su corazón, por amor de ti y por amor de mí, para que nosotros nunca olvidemos el precio de su muerte, el precio de su cruz. Bendita sea la gloria del Señor, el sufrimiento sustituto de la cruz por parte de Jesús. Él murió en la cruz. Él hizo lo que nadie podía hacer. Los romanos habían torturado. ¿Por qué los romanos mataban a la gente en la cruz? Jesús no fue el único que murió en una cruz. Recuerden, cuando Él murió habían dos ladrones o dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. También murieron en la cruz. En aquel tiempo los romanos tenían esto para causar terror en la población, para que los delincuentes no fueran delincuentes, para que la gente que hacía lo malo no lo hiciera. Morir en la cruz era algo terriblemente horripilante. Querían aterrorizar a las personas para que no hicieran lo malo. Todo comenzaba un día antes. Así como a Jesús, cuando leemos la Biblia, dice que el día anterior, el jueves en la noche, que es apresado, que por Judas es entregado por un beso y es llevado al patio de Caifás. Dice la Biblia que comienzan a escarnecerlo, comienzan a golpearlo con un mazo, comienzan a latigarlo. Los romanos, que eran expertos en imprimir dolor, en los cordones que tenían de cuero, en los látigos, al final de ellos tenían vidrio, tenían hueso y tenían metal. Y siempre habían dos verdugos, uno que comenzaba de la parte de arriba hacia abajo y otro que comenzaba del talón hacia el medio o hacia la espalda. Imagine usted la escena. La tortura comenzó desde el día anterior, cuando Jesús fue lacerado, cuando le golpeaban. Esos látigos le cogían la espalda y también parte del pecho, parte del vientre, parte de las piernas, la parte inferior. Todo su cuerpo quedó convertido en una llaga. Por eso Jesús al día siguiente no pudo cargar la cruz, no podía. La Biblia dice que a Él lo llevaron. Él no podía por sus propios medios. Fue una agonía terrible. Según la Biblia, Él fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Cuando Él fue crucificado, no fue aquí donde pasaron los clavos, fue aquí en esta parte, en las muñecas, donde están los tendones, que cuando se lastiman sienten todo el dolor del cuerpo. Él fue así colgado, de esta manera, y en los pies también le clavaron. Así que cuando Él fue colgado en la cruz, Él quedó de esta manera. Para poder respirar tenían que hacer algo de fuerza, pero para hacer fuerza tenían que hacer fuerza con los pies, y en los pies que tenían clavos. Su muerte fue muy dolorosa, 6 horas derramando su sangre, 6 horas de agonía emocional, de agonía física. El precio que Él pagó fue muy alto. Si para nosotros fue la salvación, el precio que Él pagó fue la ausencia de su Padre en el momento de su muerte. Porque la Biblia dice que el Padre lo abandonó. Y Él dijo, Labactani, ¿por qué me has desamparado? El Padre dejó a su Hijo al morir en la cruz, por cuanto el Hijo tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Es la muerte sustituta. No tienes que tú morir e ir al infierno. Jesús pagó el precio por ti. En aquellos días, en aquellos tiempos, la gente malhechora, la que estaban en las cárceles, esas personas, a la entrada de cada celda, colocaban los pecados o las violaciones o el por qué estaban allí. Y cuando la gente pagaba el tiempo de prisión, colocaban debajo de todos sus delitos, ha sido pagada la deuda. Y cuando lo volvían a tomar la autoridad, ¿qué decían? Ya no puede ser condenado porque ya pagó el precio. Es decir,
Si le cuenta en la parte natural de la ley del hombre, que cuando un hombre paga por unos crímenes, por una falta, no puede ser otra vez ser culpado porque ya pagó el precio, imagínense ahora, Jesús pagó el precio de su pecado. Si usted viene a Cristo, Él le va a perdonar. Y en aquel día, si usted lo confiesa aquí en la tierra, en aquel día Jesús también lo va a confesar a usted. Y le va a decir, Señor, así como Él me confesó en la tierra, yo también lo confesaré delante de ti. Gloria al Señor por esa verdad. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. El precio que pagó Jesús fue que se convirtió en el objeto detestable de Dios. La ira del Padre fue sobre su Hijo. Por eso Jesús fue al infierno. Por cuanto tomó nuestro lugar. El infierno es real. Mateo capítulo 12 así lo expresa. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estuvo el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y por qué descendió? Por cuanto fue contado entre los pecadores, para que tú no vayas al infierno, a un lugar de fuego donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dios te quiere bendecir. Él tomó, aleluya, tu lugar. Fue la muerte sustituta. La segunda verdad es la satisfacción vital de la cruz. La palabra clave aquí es una vez por los pecados, una vez Cristo padeció, una sola vez por los pecados. La satisfacción vital de la cruz, aleluya, significa que una vez y para siempre. Quiero leerles Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los lavados con la sangre. A ti, mi hermano, que te limpió, te perdonó, te hizo perfecto una vez y para siempre. Por eso lo que la sangre de Cristo limpió, nadie lo llame inmundo o común. Somos limpios por la sangre del Cordero. Tenemos un hogar y es en el cielo. Tenemos un Padre, damos la gloria al Señor. Tenemos un Salvador y Jesucristo. Tenemos un destino, una verdad poderosa. Si morimos en Cristo, no morimos, vivimos. El que guarda su palabra no verá muerte. Por una ofrenda, por la ofrenda en la cruz, hace más de 2000 años, nos hizo perfectos a nosotros, a los santificados para siempre. Salvos por la gracia del Señor, por la ofrenda del Hijo, aleluya, fue pagada nuestra deuda. Por eso usted puede arrepentirse y gozar de eterna salvación. El mensaje de la cruz tiene que ser tomado por usted, porque el mensaje de la cruz es vital para usted. Por una ofrenda. Dice la Biblia aquí, el versículo 14, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No le parece glorioso, maravilloso? Claro que sí, uno llora, uno se compunge de ver el precio pagado por Jesús. Uno se le aguan los ojos a uno de ver lo que Él experimentó, el dolor, el sufrimiento. No merecíamos tanto. Claro, uno dice, bendito Dios para siempre. Pero cuando uno ve que Él está sentado a la diestra esperando que todos los enemigos y el último enemigo, que es la muerte, también se postrará, y el diablo también se postrará, y tendrán que decir: solo tú, Jesús, eres mi Señor, solo tú eres mi Salvador. Y aunque para ellos no hay salvación por cuanto el Señor los condenó, a nosotros que somos almas creadas por Él, nos pide que nos arrepintamos, le entreguemos nuestra vida al Señor.
Él es bueno. Dice que está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos los enemigos sean colocados debajo. Y por una ofrenda, la ofrenda de Jesús. Nadie tiene que golpearse, flagelarse, ni aquí, ni en Santo Tomás, ni en ninguna parte de este mundo. Ya Jesús pagó por una vez, una sola vez, una ofrenda perfecta, vital, maravillosa. El pago por su sangre. Bendito sea la gloria del Señor. Isaías 53:11, a los que están leyendo la palabra del Señor. Isaías 53:11. Así dice la palabra del Señor. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma fue afligida. Claro que sí. Una noche antes de morir, Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Dice la Biblia, Isaías profetizó acerca de Jesús y dijo: y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Yo le quiero decir en esta tarde, el Padre quedó satisfecho con la ofrenda de su Hijo, con el Cordero sin pecado, sin mácula, sin defecto. Jesús de Nazaret murió por la humanidad. Por una ofrenda en su cuerpo, por la aflicción, según dice la Biblia, de su alma. Claro que sí, Él padeció. Dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Cuando pasó por eso, pensó en ti, pensó en mí. Por eso no se devolvió, por eso no renunció. Él fue a la cruz por amor a ti. Él pagó el precio de tu salvación. Cuando alguien te diga que nadie te ama, mentira, Dios te ama. Murió por ti. Esas voces que te dicen lo contrario, el Señor Jesús murió por ti en la cruz. Te ama. A este mundo hay que recordárselo, a cada persona hay que recordárselo. Dios, según la Biblia, quedó satisfecho. Ya Él no acepta más ofrendas, más sacrificios. Ya tú no tienes que hacer más nada por tu salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino de Dios, que les ama, por medio de su Hijo. Por eso la satisfacción vital de la cruz. Ustedes necesitan saber esta verdad. Murió una vez y para siempre. Él dijo: consumado es, totalmente cancelado. Isaías dice que Él quedó satisfecho plenamente. Y lo que hemos leído algo la palabra dice que cuando en Hechos dice que Él fue a ser recibido arriba en una nube blanca, en Apocalipsis revela que se presentó ante su Padre con pruebas indubitables, con las marcas de los látigos, de la lanza, de los mazazos que le dieron, los golpes. El precio fue pagado. La salvación del hombre es posible. Consumado es. Y la tercera verdad, para que usted vea cómo Dios se encargó del pecado y no diga que Dios no hace nada y no piense que Dios se ha olvidado de este mundo. Pues Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él dijo: no dio Moisés el pan el día del desierto. No fue Moisés, fue Dios. Y Él dijo: yo he descendido para ser el pan de vida, y todo el que de mí come no morirá jamás. Jesús es el pan de vida, y todo el que come de Él recibe vida y vida en abundancia. La tercera verdad es la salvación victoriosa de la cruz. Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos,
¿Y qué dice el texto en 1 de Pedro 3:18? Dice la Biblia, para llevarnos a Dios. La salvación victoriosa, aquí está la bendición, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Juan 14:1, que dice la palabra. Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El día que yo muera, voy a la casa de mi Padre, voy al cielo, y Jesús me va a recibir. Es la esperanza victoriosa de los que creemos en el Señor. Él murió para llevarnos a Dios. Nadie debiera ir al infierno. ¿Por qué morir en pecado? ¿Por qué andar en pecado? Si eso no es bueno. Te estás perdiendo del gozo del Señor, de la presencia del Señor, del perdón de sus pecados. Yo te invito en esta hora que seas valiente y rindas tu corazón al Señor. Hoy, un día como hoy, viernes, Jesús murió y entregó su vida por ti, para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. ¿Qué hace la cruz? Nos reconcilia con Dios. Jesús murió así. De un lado Dios, de otro lado la humanidad. Jesús murió colgado así, para morir. Por eso dice la Biblia que cuando Él murió, nos reconcilió, quitando las enemistades y trayendo reconciliación entre una humanidad perdida y un Dios santo. Jesús murió por los pecados tuyos y míos, para reconciliarnos a Dios. El pecado nos separa, la cruz de Cristo nos reconcilia con su sangre, preciosa sangre. Romanos 5:10, y termino con este versículo. Romanos 5:10, y concluimos el mensaje de hoy. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se lo voy a volver a leer otra vez, por favor. Porque siendo enemigos, el pecado nos hace enemigos. Yo decía esta mañana, no vivas en oposición a Dios. La gente no entiende a veces el mensaje, creen que uno le quiere meter miedo por esto. No, es que la paga del pecado es muerte. Vivir en oposición a Dios no es bueno. Aquí dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A través de la cruz y de la sangre del Señor, tú puedes ser reconciliados. Esta es la salvación victoriosa de la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra llevar en el original griego significa tomar a un individuo y presentarlo ante un rey o dignatario. Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos trae, nos toma. Cuando aceptamos que somos pecadores y que necesitamos salvación, y nos lleva ante Dios y nos presenta. En esta hermosa tarde quiero pedirle al Señor, que está sentado a la diestra del Padre, que envíe su Espíritu Santo sobre ti y te convenza, te redarguya, te quite la dureza de tu corazón. Y a ti, mi hermano, a que ames al Señor, a que lo sigas. A ti, mi amigo, a que si has tomado la decisión, ha sido tu mejor decisión. Si hay lágrimas en tus ojos, Jesús derramó la vida por ti. Estas tres verdades nos enseñan el por qué Jesús murió en la cruz y cómo se encargó del pecado. Vamos a orar. Quiero orar primeramente por salvación y segundo por sanidad.
Los que quieran recibir a Cristo en esta tarde, cierren los ojos y repitan esta sencilla oración, confiando en Dios. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por la muerte de Jesús. Te damos gracias por la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy reconocemos que he sido enemigo, pero por la cruz, por la muerte de Jesús, por la sangre derramada, yo puedo ser reconciliado. Hoy reconozco que soy pecador y te pido, Señor, que perdones mis pecados, me limpies de mi maldad. Hoy abro mi corazón para recibir tu amor y tu esperanza de vida. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias porque hoy entiendo que pagaste el precio de mi deuda. Hoy recibo el amor de Dios, el perdón de Dios y la salvación de su Hijo, y te doy gracias. Amén.